San Mateo capítulo 17, versículo 20, nos dice: Jesús les respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que no se moviera de su lugar, que se moviera de su lugar, y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Seguramente esta es una versión actual, te les leo de la Biblia, pero seguramente en otras versiones habrán visto una frase, una palabra muy repetida, y es fe. Porque ustedes no tienen fe, dijo Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Por eso hablo de el desafío de la montaña. Hoy quiero que, con la ayuda del Señor, nos tomemos unos minutos, 120 minutos por delante, para ver cómo está nuestra fe. Nuestra fe, ¿en qué está cimentada? ¿En qué es lo que nosotros estamos creyendo en el presente? Y esta montaña nos va a ayudar a poder entender esto. ¿Saben que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, un poco más adelante, Hebreos capítulo 11, en el primer versículo, es una de las mejores definiciones que encontramos en la Biblia sobre la fe? La fe es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencidos de que algo existe aún cuando no lo podemos ver. Eso es la fe. Nosotros hoy estamos acá porque tenemos fe en Dios. No lo podemos ver, pero creemos por fe de que Dios existe. Y de a poco vamos experimentándolo. De a poco estamos aprendiendo a verlo sin nuestros ojos naturales. Y es por medio de la fe. Dios se nos va mostrando, y a través de nuestra relación con Jesús, nosotros vamos creciendo en fe. Y comúnmente cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creer y cuando hablamos de decidir, muchas veces comenzamos con lo que nosotros vivimos a diario, con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros necesitamos. Es que por eso que muchas veces nosotros llevamos a nuestra fe a las cosas cotidianas. Por eso, cuando recién leíamos en las palabras de Jesús, Él decía y comparaba la fe como un grano de mostaza. En otra oportunidad lo hemos hablado, y no sé quiénes recuerdan, pero cuando compartíamos nuestros encuentros al principio en el comedor en la casa del niño, una vez que yo les hablé de la fe, les llevé granos de semillitas de mostaza, para que puedan ver cuando Jesús dice sobre el grano de mostaza, que es pequeño. Y Jesús dice que si nosotros tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, una fe pequeña, nosotros ya podemos comenzar a ver y a tener resultados. Ahora quizás nosotros podemos sentir, bueno, yo creo en Dios, pero aún no sé si creo tanto, o no sé cómo creer más, y nos limitamos a creer en qué, en lo cotidiano, en lo habitual, en lo que nosotros vivimos y aún en lo que nosotros creemos. Pero Dios quiere en este tiempo avivar nuestra fe. Cuando hablo de avivar, es la figura de una llama, de un fuego. Vieron que para que el fuego encienda más rápido, ¿qué hacemos? Tomamos un cartón o una hoja, un diario, y le empezamos a tirar aire, ¿no? Viento, ¿para qué? Para avivar el fuego, para que crezca. Ahora Dios lo que quiere en este tiempo es comenzar a avivar nuestra fe. No hablo de avivar, de hacer trampa como muchas veces nosotros creemos. Avivar, Dios quiere hacer crecer nuestra fe. Que nuestra fe no se limite a lo cotidiano. No está mal tener fe. Yo tengo fe en que Dios me va a dar la comida. Pero ¿saben qué? Eso ya Dios lo prometió. Nosotros muchas veces colgamos nuestra fe, nuestra atención en cosas en que Dios ya nos prometió, y son promesas que nosotros las tenemos a diario. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: así que mi Dios les proveerá
de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Lo que el Señor quiere es que no nos centremos en las cosas que ya Él nos prometió y que nos pertenecen. Nosotros somos hijos de Dios, entonces esas bendiciones ya están garantizadas. ¿Quiénes de los que son hijos menores de edad todos los días están diciendo: ay, mañana tendré para comer? Papá y mamá se encargan. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para que en cada momento haya la comida sobre nuestra mesa. Lo que el Señor quiere es que nosotros comencemos a trabajar en este tiempo para que nuestra fe crezca y dejemos de liderar, dejemos de depender aquellas promesas diarias que Dios dijo: ya son tuyas, yo te las doy. No te preocupes ya por eso, descansa en mí porque yo he prometido que te voy a bendecir. Ahora, ¿cómo hago crecer mi fe? Escuchen lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, la palabra de Dios. Y el mensaje que se oye es el Evangelio de Jesucristo. Otra versión nos dice: la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Cómo hago crecer mi fe en este tiempo? Escuchando el mensaje del Evangelio. Porque uno aprende, al escuchar, aprende. Cada uno de nosotros decidimos a qué le queremos prestar atención por medio de nuestros oídos. Podemos darle nuestros oídos al chisme. Ay, no te conté lo que le pasó a la vecina de la esquina. Ay, no, mira, ahora voy a preparar el mate que voy. O podemos poner las noticias y estar todo el día. El dólar, la inflación, la inseguridad, los muertos, el gobierno, las medidas, el DNU. Ahora, la Biblia nos dice que si nosotros queremos conocer más al Señor, si nosotros queremos crecer en fe, si nosotros queremos avanzar en nuestra relación con Jesús, nos dice que nuestros oídos se los tenemos que dar a Él. Quizás en este tiempo tenés que comenzar a tomar decisiones así. Dejar de prestar atención, dejar de darle tus oídos a cosas que no te hacen bien y darle más tus oídos a la palabra de Dios. Por eso siempre aconsejamos, cuando podamos escuchar canciones, estamos en casa. Hoy tenemos la bendición de internet, agarramos el celu, buscábamos. En nuestra época de juventud estaban los cassettes, y en el interior de donde venimos nosotros, en nuestro pueblo, no llegaba fácil la música cristiana. Hoy tenemos internet para, mientras estamos haciendo alguna actividad del día, escuchar canciones cristianas. Tenemos la posibilidad de escuchar mensajes también, reflexiones breves, versículos de la Biblia. Por eso queremos crecer. Prestémosle nuestros oídos a la palabra de Dios, porque por medio de escuchar la palabra de Dios, nuestra fe crece. San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas les serán añadidas. Nosotros a veces nos desesperamos por aquello que ya nos corresponde. Porque Dios dijo que todas las bendiciones que Él tiene preparadas y las promesas que están en la palabra de Dios son para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y los que todavía no lo son, lo pueden ser a partir de hoy. Abrirle su corazón a Jesucristo y pasar a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas te corresponden. La Biblia dice: dale tu primer lugar al Señor y todo lo demás te será añadido. Dios quiere que en este tiempo empecemos a entender que no tenemos que estar corriendo detrás de acuerdo a nuestras necesidades, sino que nosotros tenemos que caminar siguiendo los pasos de Jesús. Y todo aquello que necesitamos te viene por añadidura. Qué distinta la vida si dejamos de preocuparnos por todo lo que tenemos que pagar y solamente nos preocupamos por mirar al Señor Jesús. Y todo eso que nos preocupaba nos va a seguir. En vez de estar nosotros detrás de las necesidades, detrás de las changuitas, detrás de la mercadería, detrás de la atención o el cariño de alguien, centrarnos en la persona de Jesús, crecer en nuestra relación con Él. Y la Biblia dice que todo eso te va a alcanzar. Al revés, nuestra vida cambia totalmente, se da vuelta.
vuelta. Dejamos nosotros de correr detrás de Él para seguir a Jesús y todo eso que buscábamos nos empieza a seguir. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos. Y eso por medio de la fe. Por eso lo que quería en primer lugar es que podamos entender que por más que hayamos comenzado con una fe pequeña, esta fe Jesús quiere que comience a crecer. No te quedes con lo poquito que has escuchado, no te quedes con lo poquito que entendés. Seguí buscando al Señor. En tu casa, si te falta una Biblia, decinos, te vamos a ayudar a que tengas una. Si tenés una Biblia en tu casa, ¿qué hace que no la usás? ¿Qué hace la Biblia abajo de la pata de la mesa para que no se tambalee? No es el lugar. La Biblia no es un amuleto. Hay gente que pone su Biblia en una mesita de luz. Me voy a acostar con la protección del Señor. Ni que te la ponga abajo de la almohada. No es un amuleto. La Biblia es un libro y es palabra de Dios. Léela, la tenés en tu casa, léela. Si no tenés una Biblia física en internet, te descargas una app en el celu, como yo la tengo también, y ahí lees la Biblia. Entrás a una plataforma como YouTube y podés escuchar la palabra del Señor, aún interpretada con actores, con efectos. No hay excusas. No hay excusas para que no te puedas alimentar. Pero esa es la forma en que el Señor hoy te está diciendo que vos vas a poder seguir creciendo en fe. En segundo lugar, y volviendo al libro de Hebreos, en el capítulo 11, todo este capítulo es bárbaro. La verdad que tendríamos que leerlo porque en cada avance de versículos encontramos distintos héroes de la fe. Le llaman hombres y mujeres comunes como nosotros. Muchos eran adolescentes cuando empezaron a tener una relación con Dios y Dios empezó a obrar en sus vidas. Todos ellos tuvieron también, como hoy Jesús nos está hablando a nosotros, su experiencia de fe. Y cada uno de esos relatos, te desafían, pero a hacer cualquier cosa. Si lees capítulo 11 de Hebreos, sos capaz de volver a tu casa y darle un beso a tu suegra en el cachete. ¡Mua! Porque la fe te lleva a hacer cosas locas, cosas imposibles. Pero quiero que veamos un solo ejemplo, para no extendernos mucho. En el capítulo 11 de Hebreos, versículos 8 y 9. Abraham confió en Dios, y cuando él le ordenó, Dios, que saliera de su tierra para ir al país que le daría, Abraham obedeció, aunque no sabía hacia dónde iba. Versículo 9. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y que Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace Dios? Te desafía. Por eso hoy hablamos del desafío de la montaña, porque el Señor, por medio de la fe, te desafía. Abraham, Dios le habló de que se aleje de su familia, que deje su tierra, que deje su ciudad y que fuera a un lugar que Dios le iba a entregar. A partir de él, Dios dijo que iba a ser una nación grande. Y lo que hace la fe es justamente eso, desafiarnos. Cuando Dios te habla, lo que va a querer hacer es sacudirte, sacarte la tierra. Porque nosotros nos habituamos a vivir en la comodidad, en lo que ya conocemos, con lo que nosotros manejamos a nuestro alrededor y ya está. Listo, que venga la madurez, vejez, acá te espero, tengo todo lo que necesito. Y Dios por medio de la fe te desafía. Abraham estaba cómodo con su familia, en su tierra, con su gente. Y Dios le dijo, vete a la tierra que yo te voy a dar. ¿Se imaginan que hoy el Señor nos diga eso? Prepárate el bolsito y empezá a caminar porque yo te voy a llevar a otro lugar. Y uno diría, bueno, sí, pero ¿a dónde? ¿Cómo? Porque uno está bien donde está. Señor, si me vas a llevar, a ver dónde. ¿Es mejor? ¿Es mejor opción? ¿Es buena alternativa lo que me estás ofreciendo? ¿Es mejor que lo que yo ya tengo? Abraham estaba cómodo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómodo? ¿Cómoda? Y si Dios te quiere desafiar en fe, no te estoy diciendo que Dios te diga que te vas a ir a otro país,
pero quizás Dios quiere llevarte a otro estado, a que crezcas en tu vida cristiana. Lo que tenés ya está. Y a veces creemos de que nosotros lo ganamos. Ya está, mi casita, mi familia, mis hijos están creciendo, mi trabajo, mi changuita, mi dinero, yo estoy bien. Y Dios dice, pero hay más. Ahora, cuando Dios te habla, uno necesita de la fe para poder creerle. ¿A dónde, Señor? Yo me acordaba cuando nosotros vivíamos en Henderson, en nuestro pueblo. Hacía poco tiempo que estábamos casados con Cari, un poco más de un año. Facu tenía 6 meses y Dios nos desafió a venir a vivir a Buenos Aires. Yo venía a Buenos Aires una vez al año, año por medio, a visitar a la familia, una semana y me iba. Es una ciudad grande, están todos locos ahí. No me gustaba, prefería la tranquilidad de mi ciudad. Nosotros estábamos bien en Henderson, yo tenía trabajo, teníamos nuestra propia casa, teníamos una iglesia donde servíamos, pero Dios nos desafió a venir a Buenos Aires. ¿Y saben qué hicimos con Cari? Sí, Señor. Agarramos un bolsito, 2 bolsos, uno para Cari y Facu y el otro para mí. Y nos vinimos. Cerramos nuestra casa, todas las cosas dentro y nos vinimos. Después, cuando pudimos con el tiempo, hicimos traer todas las cosas. Acá venimos a la casa de mi hermana, dormíamos en un colchón en el living, después lo levantábamos, lo llevábamos a una habitación, así. ¿Qué hace Dios? Muchas veces te desafía y te saca de la comodidad y por medio de la fe aún te prueba y te hace estar un tiempo viviendo en incomodidad. Y uno a veces llega hasta dudar diciendo, Señor, ¿esto realmente es lo que querías? Yo estaba bien. ¿Y querés que esté incómodo? Abraham estaba bien. Y Dios cuando lo llamó y lo desafió en fe y le dijo, vamos, salí, nos cuenta la Biblia de que estaban viviendo en tiendas, en carpas. Y uno dice, bueno, pero en esa época vivían así. Sí, cuando se tenían que mover, pero no por años. Ellos tenían la seguridad de una casa construida. Dios muchas veces nos va a llamar, Dios muchas veces nos va a mover y Dios muchas veces nos va a meter en lugares que en un principio no vamos a saber entender. Porque nosotros comparamos y decimos, yo estaba mejor antes que ahora. Pero ahora tenés una palabra de Dios y antes no la tenías. Ahora tenés una promesa de bendición de Dios y antes no lo conocías. Por eso la fe te desafía. Y Dios en este tiempo quiere hablarte de una fe así, una fe que te desafía. El versículo 11 de Hebreos nos dice que Abraham confió en Dios, Abraham tuvo fe en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, y él era muy viejo, Dios le dio fuerza para tener un hijo. Abraham confió en Dios que cumpliría su promesa de darles un hijo. Por más imposible que parezca la circunstancia, si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, si nosotros nos desafiamos a crecer en el conocimiento de Dios, por más imposible que parezca, Dios cumple su palabra. Abraham era un hombre mayor, Sara también era una mujer mayor, ya había pasado mucho tiempo como para que pueda tener un hijo. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. No tengas miedo. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te desafía, es porque Dios tiene un propósito mayor con vos. No hay excusa que pueda frenarte a creer en el Señor. La edad, a veces uno dice, pero yo soy chico, ¿qué voy a hacer? Si Dios dice que quiere llevarme a más, ¿qué voy a hacer? Si yo soy menor de edad. Pero tenemos que creerle al Señor. El cómo es cuestión de Él. Dios nos dice, andá y arreglátela como puedas. Si vos llegás, yo te voy a bendecir. Dios dijo, vos creé y seguime, y yo me encargo. Ese es el desafío del Señor. Nada puede privarte. Hay algo en realidad que te puede frenar, y es el enemigo de la fe, que es la duda. Si uno se anima a creer, para Dios no hay imposible. Hay cosas que no se van a cumplir hoy, que no se van a cumplir la próxima semana, que no se van a cumplir quizás el próximo año,
pero es distinto avanzar tu vida con una promesa de bendición de Dios. Yo me acuerdo en la adolescencia, me enamoraba de todos los bancos que había en la iglesia. Todas me gustaron, todas. Pero yo esperaba que sea la indicada de Dios. Yo quería que aquella chica que Dios permita que sea mi esposa sea la primera, la única y para siempre. Y sabes que uno puede decir, bueno, sí, pero si vos no te tratás, no, uno tiene que descansar en el Señor. Y en alguna oportunidad intenté apurarme, y hoy con el paso del tiempo le doy gracias al Señor, que no lo hice según a mí me parecía. ¿Saben qué ocurrió con el ejemplo de Abraham? Sara, la esposa, como ella sabía que era anciana, que no podía ya naturalmente tener hijos, le quiso dar una manito a Dios. ¿Qué hizo? Llamó a una de las siervas que tenía y le dijo: Abraham, Dios dijo que te va a dar un hijo, ¿por qué no te acostás con esta sierva y tenés el hijo que Dios te prometió? Para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Antiguamente se podía, cuando no podían tener hijos, un matrimonio, el hombre tener un hijo con una de las criadas, de las sirvientas de la casa. Y eso de apurarse le salió mal, porque no era la forma en que Dios lo iba a hacer. Cuando nosotros queremos darle una manito al Señor y apurarnos porque pareciera que el tiempo pasa, metemos la pata, nos equivocamos. Viene un hijo, pero es otro hijo, porque no era la bendición que Dios tenía para nosotros. Ahora, en el aspecto en que sea de tu vida y que el Espíritu Santo de Dios te esté ayudando a pensar ahora, no te apures, porque si Dios te dice que te quiere bendecir, deja que lo haga Él, como Él quiere, a su tiempo y en su forma. No te apures, porque te vas a equivocar. ¿Saben que yo puedo darles testimonio de eso? En lo que recién les comentaba, y no es porque ella esté acá, ni porque me esté haciendo así, amenazando nada. Pero ¿saben que Dios en Cali cumplió todos los requisitos que yo buscaba para mi novia, para mi esposa? Todo lo que yo le pedía al Señor en oración. Yo veía a toda la chica en la iglesia, me veía al espejo y digo: Señor, tenés que hacer un milagro. ¿Quién va a querer a este tipo? Y hasta cuando caía en fe decía: bueno, Señor, cualquiera, la cieguita, no importa. ¿Por qué? Porque uno dice... Pero Dios, aún los deseos de tu corazón, Él no tiene problemas en dártelos si están alineados a su voluntad. Por eso, lo que el Señor quiere en este tiempo es que nosotros nos animemos a crecer en nuestra fe, no vivir estancados en lo poquito que podemos llegar a conocer al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Y acá está la clave. Y acá está la clave para que nosotros podamos aceptar el desafío del Señor en este tiempo. No vivís por vista. El cristiano no vive por vista. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenés que andar con los ojos cerrados? No. Nosotros conocemos a un chico, vaya, es un hombre grande, como uno, pero en nuestra adolescencia y juventud, él andaba por la calle así, porque las chicas lo miraban y para no tentarse andaba así en la calle. Iba en bicicleta y una vez yo lo chisté para saludarlo, ni bolilla me dio. Cuando nos encontramos en la iglesia me contó, no sabés, me contaba sus luchas, porque una chica me chistó en la calle y había sido yo que lo chisté para saludarlo. Nuestro andar cristiano no tiene que ver con todo lo que nosotros vemos. Porque como decía al principio, si le prestamos nuestros oídos a las cosas naturales, nuestra fe va a caer, nos vamos a desesperar y vamos a tener temor. Pero fíjense que ahora se suma otro sentido y es el de la vista. No vivimos por lo que vemos, porque ahí sí que estamos en el horno. Si nosotros tenemos que darle cabida, lugar, autoridad en nuestra vida a lo que vemos, ¿qué vamos a hablar de fe? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Me parece que el que no ve es Dios, porque lo que estoy viviendo. Sin embargo, la clave, en segundo lugar, que el Señor nos quiere dar,
es que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Así que no intentes de cambiar lo externo a tu alrededor, porque no es por lo que ves, sino que es por lo que creemos en Dios. Los cambios los produce el Señor. No te saques al gordo de encima. Es por fe. Los cambios los produce el Señor. No vivas por lo que ves, porque te vas a angustiar. No vivas por lo que estás pasando en este tiempo, porque vas a llorar. Viví por fe, viví creyendo a la palabra del Señor. Escuchá más la palabra del Señor. Buscá más al Señor, conocerlo más. Porque vivimos por fe. En tercer y último lugar, quiero que sí hablemos sobre la montaña. Porque si hablamos del desafío de la montaña, Juan, ¿qué tiene que ver la montaña? Vamos a hablar de la montaña. ¿Saben que Jesús les habló a los discípulos y les dijo que tenían poca fe? Ahora, ¿por qué les dijo que tenían poca fe? ¿Qué había ocurrido? Viene un hombre, se inclina delante de Jesús y le dice: Maestro, ayúdame. Lo encontramos en los versículos anteriores, a partir del 14 en adelante. El 15 dice: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces cuando le da un ataque cae al fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. En el capítulo 10, versículo 8, en este mismo libro de San Mateo, encontramos en que Dios les dio una comisión. Dios les encargó una actividad a sus discípulos, a los que estaban con Él. Les dijo: sanen a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, a los muertos, sanen a los leprosos y liberen de los demonios a la gente. Jesús los mandó que fueran por las aldeas de alrededor y que hagan lo mismo que Él hacía y que lo habían visto a Él hacer. Ahora, cuando Jesús vuelve con 3 de sus discípulos, se encuentra con este hombre que le pide que sane a su hijo, que lo libere, porque se lo había pedido a los discípulos y no lo habían podido hacer. Cuando este padre afligido le pidió al Señor, Jesús fue a donde estaba este muchacho y le ordenó a ese demonio que dejara libre a este joven. Y al instante se fue. Y este joven quedó libre de su azote, de su enfermedad. Los discípulos luego le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Jesús, si vos nos dijiste que hagamos algo, ¿por qué no lo pudimos hacer? Si vos diste la palabra. Y Jesús le respondió en lo que leímos al principio: por su poca fe. Estamos hablando de que el Señor quiere que nuestra fe crezca. Estamos hablando de que Él nos desafía a que vayamos por más. Sin embargo, los mismos que estaban al lado de Jesús, que lo vieron hacer milagros, que Jesús mismo con voz audible les dio orden y autoridad para que hagan lo mismo que Él hacía, cuando llegó su oportunidad, no lo pudieron hacer. Quizás muchos podemos hoy preguntarnos: bueno, sí, yo ya escuché de Dios, yo ya sé lo que es la fe, yo ya también lo he intentado y no pude. Señor, ¿por qué no pude hacerlo? Porque tuviste poca fe. Dios no dice que no tuviste fe. Dios dice que tuviste poca fe. Y el Señor no quiere que nos quedemos con poca fe, porque con poca fe no podemos hacer nada. A veces queremos hacer las cosas por las nuestras. El Señor, y empezamos a aprender lo que Él enseña en la palabra, y vamos y no nos salió. Lo intentamos, invitamos a alguien para que venga a la iglesia. Bueno, dale. No vi. Lo voy a buscar, se fue para otro lado, no está. Y uno dice: Señor, ¿por qué? ¿No será por la poca fe? ¿No será porque todavía no te has animado a creer más en el Señor? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5 dice: para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Dónde tiene que estar depositada nuestra fe? ¿En sabiduría? ¿En conocimiento? Ah, no, yo sé cómo voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer.
Le voy a decir, te tengo que devolver el tupper que me diste, ¿te acordás? Con comida, sí. Bueno, vení el domingo a la iglesia y te lo doy. No, no es con nuestras mañas, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestras formas. A tu esposo no lo vas a traer engañado. Bueno, si querés eso, vení a la iglesia conmigo. No es así. No es con sabiduría humana, es con el poder de Dios. No vas a traer a tu familia, no vas a traer a tus vecinos, no vas a traer a tus amigos con tu paga. Lo vas a lograr cuando tu fe esté depositada en el poder de Dios y no en vos mismo. A veces caminamos nuestro andar en la fe apoyados en nuestra seguridad. No hay lugar para la duda. Nos dice San Marcos 11:23. Si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. ¿Saben que hay 2 o 3 pasajes de la Biblia que hablan sobre lo mismo? Si vos tenés fe, decile a esa montaña que se vaya para allá. Decile a la montaña que se tire al mar. Y la montaña lo va a hacer. En varias oportunidades lo dice la Biblia. Humanamente no se puede, bien ahí, pero la fe tiene que estar depositada en el Señor, porque si dudamos, entonces no va a ocurrir. Erróneamente nos han enseñado que hay que declararlo, hermanos, y va a ocurrir, pero si lo decimos por decir, sin estar apoyados en la fe en el Señor, lo estamos diciendo nosotros y no ocurre. Pero si lo decimos en el nombre de Jesús, si lo decimos declarándolo en el poder de Dios, entonces sí va a ocurrir. Sí va a pasar. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. ¿Han visto las olas del mar? Van hacia la orilla y vuelven al mar. Así son las olas, van y vienen. Y el que duda es así. Un día estamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora salimos de la iglesia motivados por la palabra, nos comemos todo. Y mañana lunes nos vamos para atrás de vuelta como la ola. Y a la próxima reunión otra vez con todo. Y después otra, porque dudamos, porque no creemos, porque no dejamos que el Señor aumente nuestra fe. Volvemos a leer el versículo 20 del principio. Porque ustedes no tienen fe, no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y les obedecería. Ahora, fíjense lo que dice este versículo. Si nosotros tuviéramos fe, podríamos lograr que la montaña se mueva. Generalmente cuando alguien nos habla de fe y que tenemos que lograr cambios, decimos, bueno, yo lo voy a hacer, estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? ¿Mover la montaña? Vamos, a hacer fuerza, ¿no? Empezamos a empujar, esta la voy a mover en el nombre de Jesús y empujamos la montaña. Pero ¿qué nos decía la palabra que leímos recién? Si tuvieras fe, le dirías a esta montaña que se mueva y la montaña se va a mover. La fe te da autoridad. La persona que tiene autoridad puede dar una orden y los que la escuchan la obedecen. Mi jefe me dice, Juan, hacé tal tarea. Y yo le digo, ¿por qué no la haces vos? ¿Qué te crees que sos? Me echa. Pero como es mi jefe, como él tiene autoridad sobre mí, cuando él me pide, Juan, ¿podés hacer tal cosa? Yo inmediatamente lo hago. Porque es autoridad sobre mí. Ahora, la fe te da autoridad. Y cuando uno tiene autoridad en el Señor puede declarar y las cosas ocurren. Dios ni siquiera te dice esforzate. Dios no te dice empujar la montaña. Dale con toda tu fuerza. Dios dice, da la palabra, cree en mí, declararon el poder de Dios. Y eso va a ocurrir. La montaña se va a correr. Pensá por un momento, ¿cuáles son las montañas que hoy tenés enfrente en tu vida? ¿Cuál es el desafío que te está trayendo esa montaña hoy en tu presente? ¿Y cómo estás actuando?
¿Qué es lo que estás haciendo para que esa montaña se mueva? ¿Estás empujando? ¿Estás gritando? ¿Estás peleando? ¿O quizás te callaste? No, sí, esa montaña ni loco se corre. Mejor me callo. O empezaste a caminar hacia el costado para rodearla. No la voy a poder hacer correr, bueno, paso por el costado yo. Pero quizás todo lo que estás intentando frente a la montaña es con tus fuerzas, es con sabiduría humana, con tus mañas, con tu capacidad. Pero Dios no está detrás. El Señor lo que nos dice, que nosotros a la montaña tenemos que hablarle con nuestra fe depositada en el Señor. Hablarle, darle orden. Porque si nuestra fe en el Señor es firme, si nos esforzamos día a día en conocerlo cada vez más, Dios con esa fe te va a dar autoridad para que las cosas ocurran. Cada día podés declarar, apoyado en el Señor, y hablarle a la montaña que tenés enfrente y decirle, porque lo que vos decís, apoyado en el poder de Dios, las montañas obedecen. ¿Escuchaste? Deja de actuar mal frente a tu montaña. Apoyate en el poder de Dios y declará en fe para que tu situación cambie. El versículo 21 termina diciendo: nada sería imposible para ustedes. Si nosotros logramos alcanzar este tipo de fe, nada sería imposible. ¿Saben por qué? Porque ya hay alguien para el que nada es imposible. Y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 37. En nuestra iglesia, allá en Henderson, en la pared que estaba hacia atrás de la iglesia y que cada vez teníamos que salir, el pastor me había hecho pintar en grande: nada es imposible para Dios. Así que cada vez que salíamos de la iglesia podíamos leer Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada es imposible para Dios. Qué linda frase para salir cada vez que salimos de... No sé si no la voy a pintar ahí arriba de la puerta. Para que cada vez que salimos de la iglesia, cada vez que finaliza una reunión, nos podamos ir con la promesa del Señor de saber que nada es imposible para Dios. Ahora, lo que el Señor nos dice, que como nada es imposible para Dios, si nosotros trabajamos para que nuestra fe en el Señor crezca, Jesús dice que nada va a ser imposible también para nosotros. Y Dios quiere que hoy te vayas con esta promesa. Dios quiere que te vayas con este desafío. Que si te animás a crecer en tu conocimiento en el Señor, a hacer que tu fe en Dios crezca, si nada es imposible para Dios, nada va a ser imposible también para vos. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a hablar un momento con el Señor. Y sincerá tu corazón frente a este desafío de la montaña. ¿En qué estado está tu vida en el presente? ¿Dónde está apoyada tu fe? ¿En tu capacidad? ¿En tu sabiduría? ¿En tu conocimiento? Nuestra fe tiene que estar apoyada en el poder de Dios. Y si hoy nos damos cuenta que nuestra fe es pequeñita como un grano de mostaza, para que crezca, solamente lo vamos a lograr escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de Él, creyendo en Él cada día, escuchando canciones, escuchando mensajes, leyendo la palabra de Dios. Que tu fe crezca, porque hay más. No te quedes en la comodidad. No nos quedemos nosotros como iglesia épica en esto. Estamos bien, estamos cómodos, somos un lindo grupo, pero vamos por más. Porque Dios quiere que nuestra fe crezca. Hasta acá hemos llegado, gloria a Dios. Hemos cantado con música de la computadora, gloria a Dios. Pero sigamos avanzando, crezcamos. Trabajemos para que tengamos la música en vivo. Mucha gente ha llegado, gloria a Dios. Hay muchos más que tienen que llegar. Trabajemos para que la gente sepa que estamos acá. Trabajemos para que la gente sepa que el mensaje del Evangelio se comparte en este lugar.
Y haciendo todo eso también vamos a lograr que nuestra fe crezca. Y si crece nuestra fe, tendremos la autoridad del Señor para provocar cambios, no solo en nosotros, sino también a nuestro alrededor. Señor, gracias te damos. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por poder compartir entre hermanos este momento, esta reunión, este lugar de comunión, porque hemos podido alabarte con alegría, con corazón sincero. Pero, Señor, porque vos estás en medio nuestro. Gracias porque cada vez que venimos hay una palabra fresca de parte tuya para nosotros como tus hijos. Señor, muchos pagarían una entrada para escuchar lo que vos querés decir. Hoy lo tenemos nosotros porque nos hemos desafiado en fe a venir. Señor, venir porque al escuchar tu palabra nosotros seguimos creciendo. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has hablado de la fe. Gracias porque vos nos conocés a cada uno de nosotros. Vos sabés que muchos creemos de que lo poquito que te conocemos es chiquito, como un grano de mostaza. Pero tu desafío es a que no nos estanquemos, que no nos quedemos con lo que hemos alcanzado hasta ahora, sino que vayamos por más, que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Porque, Señor, vos tenés promesas de bendición para nuestra vida que ya están seguras, pero tenemos que ir por los desafíos grandes. Señor, porque la fe no es solamente para alcanzar los beneficios nuestros, porque eso ya lo tuvimos por medio de Jesús en la cruz. La fe es para que podamos conquistar lo imposible. La fe es para que podamos lograr que las montañas se muevan, pero no para nosotros, sino para glorificar tu nombre. Señor, que esta pequeña comunidad de Ezeiza te pueda servir en este año. Señor, para que la fe crezca y para que vos seas glorificado. Todo lo que hagamos, Señor, en la comunidad épica no es para sentirnos felices, no es para sentirnos cómodos, no es siquiera para sentir un fuego. Todo lo que ocurra en medio nuestro siempre va a ser para que vos seas glorificado. Por eso yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo aumente la fe de mis hermanos en este tiempo. Señor, lo que hemos vivido ha servido para llegar a este presente, pero tu desafío es que avancemos, tu desafío es que crezcamos, tu desafío es que aumente nuestra fe, para que podamos tomarnos de la autoridad que vos ya nos has dado. Señor, y que podamos lograr esos cambios que vos necesitas para que más personas te conozcan, para que más personas escuchen la palabra de Dios, para que más personas que hoy están viviendo en la oscuridad se encuentren con la luz de Jesucristo. Señor, aceptamos el desafío. No sabemos cómo, pero si tu palabra nos invita, es porque es cierto. Señor, aceptamos lo que vos nos estás diciendo, pero vos, Señor, nos tenés que ayudar a crecer en fe por medio de tu Espíritu Santo en este tiempo, para que todo, Señor, lo que ocurra, nosotros podamos ver que está guiado por tu propia voluntad. Porque, Señor, nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios que aún no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que en fe hemos entendido que es real, un Dios que es real y verdadero, y que tiene un propósito grande en este tiempo para esta iglesia y para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esta semana que comienza sea un desafío para vos, para empezar a experimentar el crecimiento